Cuando se comete un delito, se pone en marcha una maquinaria legal que es, bueno, bastante compleja. Pero, ¿qué pasa exactamente en esos primeros momentos? Hoy vamos a desentrañar ese viaje, desde que ocurre un incidente hasta que llega o no a las puertas de un juzgado. A ver, todo arranca con esta pregunta, que es la pregunta del millón. Se denuncia un delito y a partir de ahí se activa todo un sistema. Nuestro objetivo hoy es entender cómo arranca ese motor y cuáles son los primeros pasos. Primero, lo primero. Para que cualquier investigación empiece se necesita un detonante legal. O sea, no alcanza con que algo malo haya pasado. Se tiene que iniciar un proceso de forma oficial. Veamos cuál es esa chispa que enciende todo. Y bueno, este detonante tiene un nombre: la acción. Pensemos que es como la llave que enciende el motor del sistema de justicia. Es el poder formal de ir ante un tribunal y decir: oigan, aquí se violó un derecho y se necesita que intervengan. Sin esta acción, legalmente hablando, no hay caso. Ahora, la pregunta es, ¿quién gira esa llave en los casos penales? A diferencia de una pelea entre vecinos por una pared, aquí el que toma el control es el Estado. Hay un principio que se conoce como oficialidad y que básicamente significa que es el Estado, a través de los fiscales, el principal encargado de perseguir los delitos en nombre de toda la sociedad. Pero, ojo, no todos los delitos se tratan de la misma manera. Para los más graves, digamos un robo o un homicidio, la acción es pública. ¿Qué significa esto? Que el fiscal actúa de oficio. O sea, tiene la obligación de investigar en cuanto se entera, sin que nadie se lo pida. En cambio, para otros delitos, como las calumnias o las injurias, la acción es privada. Acá el Estado se queda al margen. Es la víctima quien tiene todo el poder de decidir si inicia un caso o lo deja pasar. Muy bien, una vez que la acción está en marcha, la escena se llena de protagonistas. Vamos a conocer a las figuras clave que le van a dar forma a todo el proceso penal. En el centro de todo tenemos al tribunal, o al juez, que es el árbitro imparcial del juego. Por un lado está el Ministerio Público Fiscal, que es quien acusa en nombre del Estado. Por el otro, el imputado, la persona investigada, y su defensor, que está ahí para garantizar su derecho a defenderse. Y claro, no podemos olvidarnos de la víctima, la persona que sufrió el daño, que puede tener un rol más o menos activo en todo esto. Con los protagonistas ya definidos, empieza una fase que es crucial, la construcción del caso. Esta es la etapa de investigación, donde se empiezan a juntar todas las piezas del rompecabezas para tratar de entender qué fue lo que pasó. Esta etapa se conoce formalmente como instrucción, o simplemente investigación preliminar. Y el objetivo es clarísimo: juntar todas las pruebas posibles para decidir si hay base suficiente para llevar el caso a un juicio. Es el cimiento sobre el que se va a construir todo, o el punto donde el caso se puede caer. Y para que tengamos una visión panorámica, este vendría a ser el mapa completo del proceso. Todo empieza, como dijimos, con la investigación. Después le sigue una etapa intermedia de control, y luego el juicio propiamente dicho. Más adelante está la posibilidad de apelar en la etapa recursiva. Y si hay una condena, se llega al último paso, la ejecución de la sentencia. Ok, ahora metámonos de lleno en el corazón de la etapa de instrucción, la búsqueda de pruebas. ¿Qué herramientas usan los investigadores para intentar reconstruir los hechos? Los investigadores acá despliegan una verdadera caja de herramientas. Juntan testimonios de testigos, piden peritajes a expertos, hacen ruedas de reconocimiento, revisan documentos. Y con una orden judicial, hasta pueden interceptar comunicaciones o hacer allanamientos. Cada prueba es un hilo que va tejiendo la historia del caso. A ver, pongamos un ejemplo clásico que todos hemos visto en las películas: la rueda de reconocimiento. Para que esto sea válido, no alcanza con mostrarle una foto del sospechoso a un testigo. La ley exige que se ponga a esa persona junto a otras de apariencia similar. ¿Por qué? Bueno, es una garantía para evitar identificaciones equivocadas y asegurarse de que el testimonio sea lo más confiable posible. Otro ejemplo potente, la interceptación de comunicaciones. Escuchar las llamadas de alguien es una medida súper invasiva, y por eso mismo no se puede hacer así nomás. Se necesita sí o sí una orden de un juez, que solo la va a dar si hay motivos muy sólidos que justifiquen meterse con el derecho a la privacidad de una persona.
Es un equilibrio constante, ¿no?, entre la necesidad de investigar y la protección de los derechos de todos. Bien, pasan los meses, se recopilan testimonios, peritajes, un montón de pruebas, y la investigación llega a su fin. Y con eso llegamos a un punto de decisión crítico. El fiscal, que fue quien dirigió toda la investigación, tiene que analizar todo lo que se juntó y tomar una decisión que es fundamental. En este punto, el camino del caso se abre en dos. El primer camino es la elevación a juicio. Esto pasa cuando el fiscal considera que tiene un caso sólido, con pruebas suficientes, como para sostener una acusación en un juicio formal. El segundo camino es el sobreseimiento. ¿Y esto qué es? Pasa si las pruebas no alcanzan o si incluso demuestran que la persona es inocente. En ese escenario, el imputado queda libre de cargos de forma definitiva y el caso se cierra para siempre. Y así, el caso llega a una decisión fundamental. Hemos visto cómo una denuncia inicia todo un proceso, cómo se reúnen las pruebas y cómo todo termina en una decisión que puede llevar a una persona a juicio o liberarla por completo. El proceso está lleno de reglas y garantías que buscan encontrar la verdad. Pero claro, con tanto en juego, el camino hacia la justicia rara vez es una línea recta. El debate, como siempre, queda abierto. Gracias por acompañarnos.